Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. En esta hora queremos compartir una temática muy interesante que lleva por título el principio de la generosidad. El principio de la generosidad. No es tan fácil y no es tan común ser una persona generosa. Es más fácil ser un hombre o una mujer tacaña. Es más fácil, es más sencillo ser un hombre o una mujer egoísta. Por eso, mediante el consejo de la palabra del Señor, en esta hora queremos hablar sobre el principio de la generosidad. Hay gente que está esperando ser millonaria para poder ser generosa. Hay gente que muchas veces se excusa por causa de su pobreza o por causa de los límites que tiene en su economía para manifestarse como una persona generosa. Hay gente que está esperando ser millonaria para poder abrir la mano, para poder ayudar a alguien. Hay gente que está esperando ganarse quizás un premio. Hay gente que está esperando ganarse un botín. Hay gente que está esperando ser millonaria, como lo dije al principio, para poder ser una persona generosa. Pero tiene que saber que cuando una persona está esperando a ser millonaria para ser o convertirse en alguien generoso o para convertirse en una persona generosa, está cometiendo un grave error. Porque no se necesita ser millonario para poder ser generoso. Solamente se necesita abrir la mano y poder dar de lo poco que podamos tener. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Porque la generosidad no es el resultado de dar de lo que me sobra, sino más bien la generosidad es el resultado de dar lo que tengo. La generosidad solamente es el resultado de dar de aquello que tengo, sea poco o sea mucho. Y todos los que estamos aquí quizás tenemos mucho, o otros quizás tienen poco, pero todos los que estamos aquí tenemos algo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por lo tanto, hay gente que está esperando ser millonaria para convertirse en alguien generoso, pero tiene que saber ese tipo de gente que está cometiendo un grave error, porque la generosidad no es el resultado de dar de lo que me sobra o de dar cuando me sobra, sino más bien la generosidad consiste en dar de lo que tengo. Jesucristo nos habla sobre la generosidad en Marcos capítulo 12, verso 41 al verso 44, lo que se conoce como la ofrenda de la viuda. En Marcos capítulo 12, verso 41 al verso 44, Jesucristo nos narra esta historia, o el Evangelio nos narra esta palabra y dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Que entre paréntesis, esa expresión de 2 blancas o un cuadrante era la moneda más pequeña de la época. Podríamos decir la moneda más insignificante, la moneda con menos valor de todas. Y Jesucristo hace este contraste entre las ofrendas que entregaban los ricos de la época y las ofrendas que entregó una mujer conocida como una mujer viuda. Y dice la palabra del Señor: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Por lo tanto, la generosidad no consiste en dar de lo que me sobra o dar cuando me sobra, sino más bien la generosidad consiste en dar de lo que tengo.
La generosidad consiste en dar de lo que tengo. El apóstol Pablo habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Iglesias que eran profundamente pobres. Mire qué interesante esa expresión. El apóstol Pablo habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia, las cuales no solamente eran pobres, sino más bien dice la Biblia que eran profundamente pobres. Pero así como eran profundamente pobres, estas iglesias de Macedonia eran también profundamente generosas. Por lo tanto, la pobreza de alguien no tiene nada que ver con su generosidad. Porque tú puedes ser pobre, pero a la vez generoso. Y tú puedes ser rico, millonario, y a la vez tacaño y egoísta. A alguien le prediqué en esa parte. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, Pablo habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Iglesias que no solamente eran pobres, sino que eran profundamente pobres. Pero me llama la atención porque así como estas iglesias de Macedonia eran profundamente pobres, también eran profundamente generosas. Eso está escrito en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al verso 5. Y quise escoger una versión actual que nos expresa de mejor manera lo que estaba pasando ahí. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al verso 5. Pablo dice: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia para expresar el generoso amor de Dios. Verso 2. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han ofrendado como si fueran ricas. Les aseguro, dice Pablo, que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían dar. Y no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Verso 4, mire qué interesante lo que dice Pablo. Pablo está hablando de iglesias sumamente pobres, profundamente pobres. Y en el verso 4 Pablo dice: y quiero que sepan que hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Verso 5. Hicieron más de lo que nosotros esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Y de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Mire qué interesante eso. Y me gusta la última expresión de Pablo, porque Pablo dice: y así ofrendando, así siendo generosos, así a pesar de su pobreza, así a pesar de su escasez, ellos se metieron la mano al bolsillo y dijeron: Pablo, nosotros hemos pasado por momentos críticos, nosotros hemos pasado por momentos de escasez, pero por favor, Pablo, no nos dejes exento de poder ayudar. Queremos también ofrendar para la obra. Queremos ser generosos. Queremos ser generosos. Y mire qué interesante, porque aunque la iglesia las iglesias de Macedonia eran profundamente pobres, hay algo que destaca en ellas, y es que eran profundamente generosas. Hay cosas que no se pueden mirar solamente de modo espiritual. Uno de los males que por años ha arrastrado la iglesia pentecostal, uno de los males es que le cuesta este asunto del dinero. Cada vez que se habla del asunto del dinero, del dar, hay cristianos que le encanta el recibir, pero les cuesta este asunto de dar. Y uno de los males que ha arrastrado la iglesia pentecostal, y lo digo con cierta vergüenza porque yo soy pentecostal y todos los que estamos aquí lo somos también. Pero uno de los males que ha arrastrado la iglesia pentecostal con los años es que todo lo espiritualiza.
Todo es espiritual. Los pentecostales sueñan con tener grandes templos, grandes lugares donde congregarse. Y todo eso lo espiritualizan. Y todo pentecostal está esperando que alguien llegue, entre por la mampara con un maletín lleno de dinero para poder cumplir los sueños que la iglesia pentecostal tiene. Y hay cosas que no van a suceder de esa manera. Hay cosas que Dios las ha estipulado que sucedan mediante la generosidad de su pueblo. Porque todos los que estamos aquí hemos recibido algo de parte de Dios. No solamente hemos recibido su presencia, no solamente hemos recibido dones, talentos, capacidades espirituales. Dios también ha puesto algo en nuestros bolsillos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Siento que en esta parte se le está yendo el gozo a 2 o 3. ¿Cuántos dicen amén? Y me llama la atención porque las iglesias de Macedonia nunca pusieron como excusa su pobreza. Nunca pusieron como excusa su escasez. Podrían haberle dicho a Pablo: Pablo, tú conoces nuestra circunstancia. No podemos. No puedo, esta vez no puedo. Hay gente que siempre tiene ese dicho, esa expresión, ese refrán: no puedo. La hermana no puedo. El hermano no puedo. Nunca puede. Mire, hay una diferencia entre una persona generosa y una persona que no lo es. Y es que la persona que es generosa constantemente puede reclamar a Dios que las promesas que están en su palabra se cumplan. Y voy a avanzar en esta temática porque todo lo que estoy hablando es bíblico. Cada vez que se habla de dinero, cada vez que se habla de plata, hay cristianos que les da picazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que les da alergia. Al final de este mensaje estaremos vendiendo o repartiendo de manera gratuita antialérgicos. ¿Cuántos dicen amén? En el hall de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y toda persona que tiene esa cualidad de ser generosa tiene que saber, bíblicamente se lo voy a enseñar, se lo voy a transmitir. Y es que bíblicamente toda persona que es generosa, Dios no pasa por alto la generosidad de esa gente. Dios no solamente te ve cuando oras. Dios no solamente te observa cuando levantas tus manos y adoras a Dios. Dios no solamente te observa cuando ayunas. Dios no solamente te observa cuando hablas lenguas o cuando danzas. Dios también tiene cuidado de tu generosidad. Dios también evalúa tu corazón, si es generoso o si es tacaño. A alguien le prediqué en esa parte. Y me llama la atención las iglesias de Macedonia, porque las iglesias de Macedonia, a pesar de su pobreza profunda, esta iglesia buscó la manera para poder apartar un fondo, algunos dineros, recursos para poder ir en ayuda del propósito que Pablo tenía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y es que aunque ellos eran profundamente pobres, también tenían una cualidad: ellos eran profundamente generosos. La pregunta a la altura de este mensaje es: ¿cómo es posible ser generoso cuando soy pobre? ¿Están aquí? La pregunta a la altura de este mensaje es: ¿cómo es posible que una persona sea generosa cuando esa persona es pobre o se autodenomina pobre? Porque hay algunos que no son pobres. Algunos de los que están aquí, si sacasen cuentas a fin de mes de todo lo que gastan en comida rápida, ultra rápida, ¿cuántos dicen amén? Papa frita, hamburguesa, pollo asado, ¿cuántos dicen amén? Pollo crispy, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Sushi, comida peruana, comida alemana, cantonesa, china, colombiana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Si algunos sacasen la cuenta de cuánto se gastan en eso, se darían cuenta que no son pobres. No son pobres, sino que tienen un grave problema de administración.
Hay gente que recibe mucho dinero, pero así como lo reciben se les va. No tienen la capacidad de administrarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es posible ser generoso cuando soy pobre o cuando creo serlo? Bueno, es posible mediante la plenitud del Espíritu Santo. Mire, la plenitud del Espíritu Santo nos permite no solamente danzar en el culto, no solamente hablar en otras lenguas. La plenitud del Espíritu Santo no solamente nos permite tener sueños y visiones. La plenitud del Espíritu Santo no solamente nos permite tomar un micrófono, predicar en las calles o en el altar. ¿Cuántos dicen amén? La plenitud del Espíritu Santo no solamente nos permite levantar nuestras manos y decir gloria a Dios y llorar en el culto. La plenitud del Espíritu Santo también nos hace gente generosa. Porque el fruto del Espíritu Santo incluye 3 cualidades muy importantes para esta temática. Número 1, amor. Número 2, bondad. Y número 3, benignidad. Y toda persona que tenga el fruto del Espíritu Santo, o sea, que tenga amor, bondad y benignidad, por consecuencia será generosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Pablo compara la generosidad con la siembra y la cosecha. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 6 al verso 7, Pablo dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Mire qué interesante, usa 2 frases muy importantes. Dice Pablo en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Número 1, no con tristeza. Y número 2, no por necesidad. Cuando Pablo dice no con tristeza, nos habla una verdad muy profunda que tiene que guiarnos a poder comprender lo que Pablo quiere enseñarnos en esta palabra. Porque toda persona que sienta tristeza cuando tiene que dar, tiene que saber que tiene un grande problema. Tú no puedes sentir tristeza cuando tengas que dar. No puede ser que sientas alegría cuando te den a ti y que sientas tristeza cuando te toque dar. Si a ti te pasa eso, tienes un grave problema. Tienes un grave problema. Tienes un grave problema. Pablo dice no con tristeza, porque si sientes tristeza cuando hay que dar, tienes que saber que tienes un problema. Y Pablo también dice ni por necesidad. Otras versiones actuales cambian la expresión ni por necesidad por la palabra obligación. Tú nunca tienes que sentirte obligado a dar, porque Dios no te obliga. ¿Cuántos dicen amén? Porque como Dios habita dentro de ti, como el fruto del Espíritu Santo está dentro de ti, el cual incorpora en ti amor, bondad y benignidad. Por consecuencia, toda persona que tenga el Espíritu Santo en su vida, o más bien dicho, la plenitud del Espíritu Santo en su vida, será generosa. Será generosa. No te va a costar este asunto de dar. ¿Cuántos dicen amén? Y este no es un llamado a que des todo lo que tenga, pero tienes que saber que tiene que estar en ti esa intención de dar, esa intención de ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Esa intención de abrir la mano. ¿Cuántos dicen amén? De abrir ese bolsillo. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene 7 u 8 candados. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que le cuesta un mundo abrir el bolsillo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, Pablo dice no con tristeza ni por necesidad, es decir, por obligación, o también puede expresarse como esperando recibir algo. Cuando una persona es generosa porque es generosa. No es generosa para poder esperar recibir algo, porque cuando la gente es generosa y espera recibir algo,
no es generosa o no será generosa con cualquiera. Solamente será generosa con alguien que tenga la capacidad monetaria, bancaria, de poder retribuir a ese acto de generosidad. Veo a algunos que están serios con este mensaje. Por lo tanto, si es un problema ser generoso, tienes un grave problema. Me llama la atención un momento en el cual el Señor estaba con los discípulos y los discípulos comenzaron a mirar sus relojes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Había reloj en ese tiempo, pastor? No lo sé. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Es para darle color a mi predicación. ¿Cuántos dicen amén? Miraron sus relojes los predicadores, los apóstoles, los discípulos. Además que vieron el sol y ya se estaba oscureciendo. Ya había harta gente. ¿Cuántos dicen amén? Y los discípulos le dicen al Señor: Señor, se está anocheciendo. Despida a esta gente para que vayan por ahí a la ciudad y compren algo para comer. Y me llama la atención lo que hace el Señor, porque el Señor le habla a los discípulos y les dice: no es necesario que los despidamos, porque ustedes les van a dar de comer. Y al instante dice la palabra del Señor que los discípulos, los apóstoles, comenzaron a dar vuelta la bolsa de la ofrenda y comenzaron a contar las monedas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que llegaron al cálculo exacto de 200 denarios. 200 denarios. Y cuando los discípulos contabilizaron la tesorería apostólica, se dieron cuenta que solamente tenían 200 denarios. Y en vez de tomar esos 200 denarios y decirle al Señor: Señor, si tu orden es que nosotros les demos de comer, no hay problema, aquí tenemos dinero, estamos dispuestos a ocupar las ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Para que toda esta gente sea alimentada. Pero me parece ver a mí a todos los discípulos, apóstoles, totalmente enredados con la plata y diciendo: son 200 denarios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Son 200 denarios. 200 denarios equivaldría aproximadamente al sueldo prácticamente de un año laboral de un jornalero de la época. Tenían 200 denarios. Pero yo pienso, yo creo y me parece ver que los discípulos no fueron capaces de colocar esos 200 denarios en las manos del Señor, sino más bien los escondieron y fueron donde el Señor con una crítica, con un cuestionamiento, con un pensamiento humano, y le dijeron: Señora, aunque tenemos 200 denarios, la verdad que no es posible alimentar a esta multitud con estos 200 denarios. Pero yo pienso que la razón no era esa, sino más bien porque los discípulos sabían que esos 200 denarios servían para alimentarse ellos. Porque yo no sé si usted sabía que Jesucristo tenía tesorero. Jesucristo tenía tesorería, y esos dineros que ellos recolectaban los usaban para su propia alimentación. Y de un momento a otro el Señor les dice: ustedes les van a dar de comer. Y ellos pensaron, yo pienso, me parece ver a los discípulos craneando, analizando bien: si nosotros ocupamos estos 200 denarios, después ¿quién nos va a alimentar a nosotros? Mejor llevémosles un problema al Señor. Y comenzaron a decirle al Señor: Señor, tenemos 200 denarios, pero no es posible alimentar a una multitud con estos 200 denarios. Pero me llama la atención lo que pasa más adelante, porque viene un niño. Hay una palabra en la cual el Señor enseña y recomienda que todo aquel que ha conocido a Cristo tenga el corazón de un niño. Bueno, estamos en el año 2026. Hay niños que son bien malos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesucristo recomendó en una palabra y dice: toda persona necesita tener el corazón de un niño, porque se supone que el corazón de un niño solamente piensa en el presente. El corazón de un niño no tiene problemas en la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? El corazón de un niño, por lo general, no es egoísta. Un niño por lo general no es traidor, no es traicionero. Un niño tiene pureza. Por si a alguien le cabe duda, le recuerdo que estamos en el año 2026. ¿Cuántos dicen amén?
Pero se supone que un niño tiene una pureza, ¿cuántos dicen amén? Una pureza especial, ¿cuántos dicen amén? Una limpieza de mente, de corazón. Y Jesucristo enseña y dice, todos ustedes necesitan ser como niños. Necesitan tener el corazón de un niño, un corazón limpio de toda maldad, de toda malicia. Y dice la palabra del Señor que mientras los adultos se tomaban la cabeza, discutían entre ellos, decían, no, 200 denarios no sirven. De repente aparece un niño que no pensaba en el futuro ni tampoco en el pasado, solamente pensó en la necesidad que existía en el presente, y tomó sus 5 panes y 2 peces y se los pasa al Señor y le dice, Señor, escuché que había que alimentar a una multitud, yo estoy dispuesto a entregar 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y eso es lo que Dios espera en nosotros, porque lo que el niño hizo nos debería dejar una lección. El niño entregó todo cuanto tenía. 5 panes y 2 peces. Entregó todo. ¿Ve que no se necesita ser millonario para ser generoso? Solamente se necesita un corazón generoso. No se necesita ser millonario para ser generoso. Solamente se necesita hacerlo. Se necesita dejar de pensar en nosotros para pensar en la necesidad de los demás. Y dice la Biblia que este niño le entrega 5 panes y 2 peces al Señor. Si con 200 denarios, según la lógica de los discípulos, de los apóstoles, no se podía alimentar a una multitud, mucho menos se podría hacer algo con 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es lo que Dios espera en nosotros, porque cuando hay un corazón generoso, la mano de Dios se mueve. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Cuando hay un corazón generoso de verdad, Dios confirma la generosidad de alguien y Dios comienza a mover su mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Alguien tiene que levantar su mano en esta tarde y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre generoso. Yo quiero ser una mujer generosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Vamos, dale palmas de alabanza al Señor, que Él está aquí. Porque la generosidad no consiste en compartir lo que me sobra, sino más bien en compartir o en dar lo que tengo. Cornelio tenía 3 cualidades que todos nosotros debemos tener. Número 1, Cornelio oraba. Número 2, Cornelio ayunaba. Y número 3, Cornelio era generoso. Mire qué interesante, porque en el mundo pentecostal es más fácil hallar a un hombre o a una mujer buena para la oración y buenos para el ayuno, pero malos para ofrendar. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo he visto eso. No aquí, gracias a Dios. Esto no es una indirecta o un mensaje, aunque obviamente es para nosotros porque tenemos que aprender. Pero hay una cualidad que tiene nuestra iglesia, es que nuestra iglesia es generosa. Entre medio tiene que haber algún tacaño o tacaña, pero son los menos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en general nuestra iglesia es generosa. Pero yo he observado, lo voy a decir, ¿cuántos dicen amén? Hemos invitado nosotros aquí pastores o congregaciones y hemos tenido aquí gente pero buena para decir gloria a Dios. Gente que salta en todo el culto, saltan. Dicen aleluya, gloria a Dios. Hablan lenguas, la interpretan, tienen sueños, tienen visiones. Pero todo eso se acaba cuando se pone la mesa de la ofrenda. Buenos para danzar, buenos para profetizar, buenos para hablar lengua, pero malos para ofrendar. Porque a muchos pentecostales les es muy fácil llorar, hablar lenguas, interpretarlas, tener sueños, visiones, danzar, predicar. ¿Cuántos dicen amén? Gritar en medio del culto y decir amén, aleluya, gloria a Dios, habla Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Al pentecostal promedio no es muy fácil eso, pero hay pentecostales que les cuesta mucho este asunto de ser generoso.
A alguien le estoy predicando. ¿Cuántos dicen amén? Hay pentecostales que les es muy fácil danzar, hablar lenguas, tener sueños, visiones. Pero es que a muchos les cuesta ser generosos. Y hay que ser generosos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser generosos. Cornelio tenía 3 cualidades que todos nosotros debemos tener. Cornelio oraba, Cornelio ayunaba y Cornelio daba limosnas. Era generoso. Era generoso. Y me llama la atención porque estas 3 cualidades que Cornelio tenía fueron recompensadas por Dios. De tal manera que mientras Cornelio estaba en un día de ayuno, dice la Biblia que se manifiesta frente a él un ángel. Y el ángel de Dios le habla y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. Mire qué tremendo eso. Si a Dios no le interesara lo que nosotros ofrendamos, si a Dios no le importara nuestra generosidad, Dios ni siquiera lo mencionaría. Si Dios solamente se preocupara por esas cosas del Espíritu, que todo pentecostal se preocupa, Dios ni siquiera hubiese tocado este tema. Pero me llama la atención lo que hace el ángel. Recuerde que un ángel es un mensajero de Dios, que viene a la tierra con un mensaje de Dios. Es un portador de un mensaje de Dios. Y el ángel se presenta frente a Cornelio y le dice: Cornelio, escúchame, Dios me ha enviado frente a ti. Tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Dios te manda a decir lo siguiente: Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Pero no solamente tus oraciones, también tu generosidad. No solamente han llegado tus oraciones delante del trono de Dios, también ha llegado delante de la presencia de Dios tu generosidad. De tal manera que el ángel agrega y dice: por lo cual Dios ha decidido recompensarte. Porque nuestra generosidad en algún minuto de nuestra vida será recompensada. ¿Me escuchó eso? ¿Por qué dijeron amén tan despacio? ¿Me escuchó eso? Nuestra generosidad en algún minuto de nuestra vida será recompensada. Pablo lo dijo: el que siembra escasamente, escasamente segará. Bueno, hay gente que ni siquiera escasamente ha sembrado. No han sembrado nada. ¿Cuántos dicen amén? El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por lo cual el ángel de Jehová le habla a Cornelio y le dice: por lo cual Dios ha determinado recompensarte. Y dice la palabra del Señor que la puerta de la gracia se abrió para toda su casa. Y no solamente para toda su casa, también para sus amistades. De tal manera que el Señor envió a Pedro. Pedro se para frente a un grupo de personas semejante a nosotros. Pedro comienza a predicar. Y por causa de las oraciones de Cornelio, por causa de la generosidad de Cornelio, por causa de esa gratitud en el corazón, en el alma, en la vida de Cornelio, las puertas de la gracia se abrieron para toda su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y esto no se trata de que nosotros compremos los favores de Dios con plata. Esto se trata de que hagamos lo correcto. Dios espera que oremos. ¿Cuántos dicen amén? Dios espera que ayunemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios también espera que seamos generosos. ¿Cuántos generosos levantan su mano y dicen amén? La viuda de Sarepta fue confrontada con el principio de la generosidad. El profeta Elías le dice: mujer, dame un poco de agua. Una vez que le trae agua, le dice: mujer, dame un poco de pan. Y cuando vamos al contexto de esta historia, nos damos cuenta que la viuda de Sarepta no estaba en condiciones para dar nada. De tal manera que sería incorrecto decir que la viuda de Sarepta tomó de su agua y le dio de su agua al profeta. También estaría incorrecto decir que la viuda de Sarepta tomó de su pan y le dio de su pan al profeta.
Lo correcto para poder hablar de este caso es así. La mujer tomó su agua, porque al parecer era el único vaso que tenía. La mujer tomó su agua y se la dio al profeta. Después la mujer tomó su pan, que era el único que tenía, y se lo dio al profeta. Mire, la viuda de Sarepta fue confrontada con el principio de la generosidad. El profeta Elías le dice: mujer, dame un poco de agua. Mujer, dame un poco de pan. Y todo lo que esta mujer tenía, se lo dio. Si las redes sociales hubiesen estado en ese tiempo, estoy seguro que alguien hubiese denunciado al profeta. Hubiesen dicho: profeta le quita el agua y el pan a la abuela. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire qué interesante, porque todos los que estamos aquí conocemos la historia. Y si no la conoce, hoy día la va a conocer. Porque hay recompensa en todo aquel que es generoso. Dios había hablado con esta mujer. La viuda de Sarepta había tratado con su corazón. Y cuando el profeta llegó, el profeta le dice: mujer, dame de tu agua. Y no solamente le dio de su agua, sino que le dio toda el agua que le quedaba. El profeta le dice: dame de tu pan. Y no solamente le dio de su pan, sino que le dio todo el pan que le quedaba. La última pieza de pan, el último vaso de agua. Y el profeta lo bebió, se comió el pan. Me parece ver al profeta Elías hasta incluso tomando una siesta. ¿Cuánto dicen amén? Diciéndole a la mujer: qué bueno el pan. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando despierta el profeta, extiende su dedo profético sobre esta mujer y le dice: por cuánto has honrado a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Por cuánto has sido generosa. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Por cuánto no has cerrado la mano al Dios del cielo. La vasija de aceite en tu casa nunca menguará. ¿Cuánto dicen amén? La harina en tu casa nunca se acabará, y tampoco el agua. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Porque todo aquel que es generoso en algún momento verá las ventanas de los cielos abrirse. Hay una promesa que habla de eso, que está asociada al diezmo. Hoy no vamos a hablar del diezmo, pero está dentro de lo que tiene que ver con dar. Y la promesa de Malaquías dice, Dios dice: pruébenme en esto, pruébenme. Dios está diciendo: pónganme a prueba, pónganme a prueba. Los desafío a que puedan creerme, dice Dios. Probadme en esto y yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Qué tremendo es cuando las ventanas de los cielos se abren. ¿Cuántos dicen amén? Que las ventanas de los cielos se abran. Que las ventanas de los cielos se abran. ¿Cuántos dicen amén? Que nunca más exista la escasez en tu casa, en tu familia. Hay que ser fieles a Dios. Y a su tiempo Dios abrirá las ventanas de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Vamos a darle palmas de alabanza al Señor. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Existen 4 razones por las cuales vivimos en escasez y no logramos prosperar. Miren, interesante. Existen 4 razones por las cuales un hombre o una mujer puede vivir en escasez constante y nunca lograr prosperar. Número 1, por causa de la negligencia, la flojera y la pereza. Porque hay gente que está esperando que Dios le provea, no sé, de manera mágica. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que saber que Dios te va a proveer de acuerdo a tu esfuerzo. Cuando Dios vea en ti que hay esfuerzo, Dios va a recompensar eso. A Dios no le gusta la gente floja. A Dios no le gusta la gente perezosa. ¿Cuántos dicen amén en esta hora?
Por lo tanto, existen 4 razones por las cuales podemos llegar a vivir en escasez y nunca lograr prosperar. Número 1, por causa de la negligencia, la flojera y la pereza. Número 2, por causa de una mentalidad subsidiaria. ¿Qué significa eso? Esa gente que solamente depende de un bono del Estado. Gente que tiene las manos buenas, ¿cuántos dicen amén? Yo he visto en la feria gente sin manos trabajar. He visto gente ciega trabajando. Por lo tanto, hay 4 razones por las cuales podemos vivir en escasez y nunca lograr prosperar. Número 1, por causa de la negligencia, la flojera y la pereza. Número 2, por causa de una mentalidad subsidiaria. Gente que solo vive de lo que el gobierno les puede dar. Número 3, por una mala administración del dinero. Y número 4, por falta de generosidad. Si usted en algún momento ha vivido periodos de escasez o constantemente vive periodos de escasez y no logra prosperar, no logra despegar, una de estas 4 puede ser la razón. Se las vuelvo a leer. Se las voy a volver a leer. Una de estas 4 es, se lo aseguro. Cuando sea la suya, usted diga amén. Existen 4 razones por las cuales vivimos en escasez y no logramos prosperar. Número 1, por causa de la negligencia, la flojera y la pereza. Número 2, por causa de una mentalidad subsidiaria. Eso se refiere a gente que solamente depende de un bono del gobierno. No es capaz de salir a esforzarse, a buscar un trabajo. Te conoces todos los bonos. Estás inscrito en todos los lugares para que todo caiga así, mientras yo estoy en el sofá de mi casa. Entre paréntesis, recibir una ayuda del gobierno no es malo, pero tú no puedes vivir solamente de eso. Número 3, por una mala administración del dinero. O número 4, por falta de generosidad. Porque cuando una persona no es generosa, tú no puedes esperar que las ventanas del cielo se abran. No será mucho pedir. ¿Cuántos dicen amén? Tanto que te cuesta abrir la mano y después, Señor, provéeme. Soy tu siervo, soy tu sierva. Tienes que aprender a abrir la mano. ¿Cuántos dicen amén? Si al fin y al cabo todo lo que está en tus bolsillos, en tu chequera, en tu banco, te lo dio el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Porque la generosidad es una manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, el cual es el resultado del fruto del Espíritu llamado amor, bondad y benignidad. De tal manera que tu generosidad demuestra qué tan lleno del Espíritu Santo estás. Lo dije rápido para que el que lo captara, si no va a tener que escuchar la predicación en YouTube. Suscríbase, ¿cuántos dicen amén? Una de las cualidades de la iglesia primitiva era su generosidad. En Hechos capítulo 4, verso 32 al verso 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y un alma, mire qué linda esa expresión. Hechos capítulo 4, verso 32 al verso 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiero hacer un paréntesis en esta palabra.
Esta palabra no busca que usted llegue a su casa, aunque dudo que lo haga, pero quiero enseñarlo solamente. Esto no estamos buscando con esta palabra que usted llegue a su casa y publique su casa y la venda y traiga el dinero de su casa aquí al altar. No estamos enseñando eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que en aquel tiempo era correcto hacerlo porque la iglesia no tenía otra opción que vivir como una comunidad cerrada. Porque le cerraron las puertas a nivel de gobierno, a nivel de imperio. Ellos tenían que sustentarse como un grupo cerrado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Ellos tenían que sobrevivir. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que era descubierto como un creyente, incluso le quitaban sus posesiones. No solamente estaba en riesgo su vida, los expulsaban de sus trabajos. Nadie quería a un cristiano. De tal manera que estaban obligados a vivir en comunidad, una comunidad cerrada. Ellos se mantenían como iglesia, ellos vivían como iglesia. De tal manera que dice la palabra que incluso llegaron a vender sus posesiones, sus casas, sus haciendas, sus terrenos para poder sustentar a la iglesia. ¿Cómo se sustenta una familia? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y bajo ese contexto llegamos a la historia de Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira vieron que este discípulo llamado Bernabé vendió su propiedad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Esa es una expresión para dar a entender, para que los apóstoles administrasen esos recursos. Cuando Ananías y Zafira vieron que Bernabé vendió su casa y trajo el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles, Ananías y Zafira dijeron: nosotros vamos a hacer lo mismo. El problema es que Ananías y Zafira lo dijeron en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Porque la generosidad no es de la carne. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? La verdadera generosidad es un fruto del Espíritu. Mire, este es un paréntesis, yo no quiero extenderme tanto. Años atrás con mi esposa estuvimos predicando, dirigiendo una obra, una iglesia, pastoreando en otra nación. Y había un varón en ese lugar que tuvo la iniciativa de poder ofrendar una extensión eléctrica, un alargador, un cable. Porque había que alimentar algunas cosas, no me acuerdo, parece que era un parlante. Y él llegó con el alargador y lo ofrendó para la obra de Dios. Y lo ofrendó. Y yo lo recibí, rápidamente lo conectamos y se solucionó el problema. El problema es que al pasar el tiempo, las semanas, los días, yo veía que el hermano cada vez que ingresaba a la iglesia ponía la mirada en el alargador. De tal manera que después no solamente observaba el alargador, quería administrar el alargador. Después señalaba y decía: ese alargador debería estar en este lugar. ¿Apagaron el alargador? Y yo, después que noté esa actitud de este hermano, yo tuve que enseñarle, tuve que darle una enseñanza y decirle: mi hermano, cuando alguien ofrenda algo para la iglesia, tiene que ofrendarlo, tiene que dejarlo ahí a disposición de aquellos que administran la iglesia. Porque puede darse el caso que quizás alguien, bueno, aquí gracias a Dios tenemos silla, pero se imagina, llega una familia de 10 personas y dice: pastor, yo voy a ofrendar para la obra de Dios 10 sillas. El problema es que cuando esa familia se vaya, se llevan las 10 sillas. Otra historia, otro testimonio. Yo me acuerdo, yo tenía un pastor que era un anciano. En una oportunidad él me contó a mí que un hermano que llegó a la iglesia era soldador. Dios bendiga a los soldadores. ¿Cuántos dicen amén? Era soldador al arco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Sabía soldar y sabía cortar fierros también con el esmeril. ¿Cuántos dicen amén? Y este varón, cuando llegó a la iglesia, se enamoró de la obra. Se enamoró de las alabanzas, de la palabra, de la predicación. Miraba al pastor como un ángel, como un querubín. Este hombre lo miraba desde abajo y decía: yo quiero llegar a ser como él, mi pastor. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que llegó el día, el momento en el cual la palabra lo confrontó con su pecado. Y en vez de este hombre someterse a la palabra, se enojó con el pastor. Y lo interesante de esta historia
es que semanas antes, este hermano que sabía soldar le dijo al pastor: mi pastor, como usted es mi pastor, como esta iglesia me ha acogido, como aquí he sentido la presencia del Señor, como cada día desde este altar el Señor me habla, yo quiero donar a la iglesia un púlpito de fierro. Yo mismo lo voy a hacer con mis manos, lo voy a soldar, lo voy a forjar. Hizo un púlpito, pero hermoso, precioso. Lo apernó al piso de la iglesia. El púlpito era precioso, era hermoso, hasta que llegó el día en el cual la palabra de Dios lo confrontó. Y en vez de este hombre someterse, humillarse ante la palabra, este hombre se enojó con el pastor. Al siguiente día se consigue la llave de la iglesia, entra con el esmeril, corta el púlpito de la iglesia y se lo lleva en el hombro. Por eso que la generosidad no es en la carne. La generosidad es para gente que tiene el Espíritu de Dios. Por eso que aquí nunca a nadie se le va a obligar a dar. Nada. Yo estoy muy contento con que usted venga y se siente y escuche. Así que no piense usted, porque es algo que constantemente circula en las redes sociales. Los pastores piden plata, roban plata. Mire para el pastor, si usted supiera, hermano. Bueno, los hermanos que son antiguos conocen la realidad de los pastores aquí. Pero es algo satánico que por años se ha corrido por ahí la voz. Y nos falta el evangélico que también agarra eso. El evangélico después criticando a los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona que quiera ser generosa no solamente necesita ser generosa en la carne, necesita tener una experiencia poderosa con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la generosidad es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Mire, hay gente que finge ser generosa, pero en realidad son tacaños y egoístas. Y la razón por la cual Ananías y Zafira murieron en el altar de la iglesia fue porque ellos mintieron al Espíritu Santo, fingiendo ser generosos, siendo que en realidad eran tacaños y egoístas. Porque la Biblia dice que cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad, cuando se vieron con el dinero en las manos, dijeron: no, esto es mucho. Vamos a decirle a Pedro, al pastor, que nos costó la mitad, o más bien la cuarta parte. Nadie se va a enterar. El problema es que Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede burlarse del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hay gente que finge ser generosa cuando en realidad son tacaños y egoístas. Todo aquel que es cristiano tiene que erradicar de su vida la tacañarería. ¿Cuántos dicen amén? Lo dije mal, así que lo voy a volver a mencionar. Toda persona que es cristiana, creyente, no puede ser tacaña. Hay gente que hasta para alabar a Dios alaba con la mano empuñada. Como los bebés. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un bebé recién nacido toma algo con su puño, trate de abrirle el puño a un bebé. De ahí viene la expresión manos de guagua. Hay cristianos que son manos de guagua. ¿Cuántos dicen amén? No se puede. Son manos de guagua. Hay que aprender a abrir la mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, hay gente que finge ser generosa cuando en realidad son tacaños y egoístas. Y es mejor reconocer en ese caso que somos tacaños, que somos egoístas, para que la mano de Dios nos toque y su espíritu nos cambie el corazón. No podemos ser tacaños y egoístas. Tenemos que convertirnos en creyentes generosos. Mire, lo último que menciono. ¿Sabía usted que en esta obra, en la ofrenda, incluso han ingresado billetes falsos? O sea, para que alguien ofrende un billete falso. Yo me pongo a pensar, si alguien ofrenda un billete falso, ¿cuánto más lo será aquel que lo ofrenda?
Tú no puedes ofrendar un billete falso. Tú no puedes ofrendar botones en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El peor billete. Mire, hay algo que yo aprendí. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Aunque si quizás lo analizamos bíblicamente, podríamos sencillamente llegar a la conclusión de que Dios se merece lo mejor. Y como Dios se merece lo mejor, hay cosas que están dentro de eso. Por ejemplo, yo aprendí en mis primeros años de convertido, cuando un creyente diezma, tiene que diezmar los mejores billetes. ¿Aparece eso en la Biblia en alguna parte? No dice eso. Pero sí la Biblia recalca y enseña que para Dios siempre es lo mejor. Yo cuando cuando diezmo con billetes, yo los pongo todos de una misma cara. Y los mejores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hemos recibido aquí en la ofrenda de la iglesia billetes mordidos y billetes falsos. ¿No será mucho? Billetes falsos. Están aquí. No se me desinflen. Estoy terminando este mensaje de tortura. Yo pensé que iba a hablar del poder del Espíritu Santo, de cómo hablar en otras lenguas e interpretarlas. Hasta billetes falsos han entrado aquí a la iglesia. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia, que es la tesorera. Y ella muchas veces con pena me lo dice. Pero yo sé que con el tiempo se ha ido acostumbrando. Porque es la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque una pena muchas veces ver lo que pasa en cosas que requieren tanta excelencia y delicadeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y con esto termino, vuelvo a la palabra que hemos leído. Y Salomón hace un contraste entre aquellos que son generosos y aquellos que no lo son. Proverbios capítulo 11, verso 24 al verso 25. Todos los que estamos aquí tenemos la versión 1960. Y hay una versión actual que se llama Palabra de Dios para Todos. Y la versión actual, Palabra de Dios para Todos, en Proverbios capítulo 11, verso 24 al 25, dice de la siguiente manera: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Verso 25: el generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. ¿Me escucharon? Esta palabra que hemos leído, Proverbios capítulo 11, verso 24 al verso 25, en una versión actual, lee de la siguiente manera. Salomón dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. Así que de esta manera termino mi sermón. Porque si hay algo que Dios está buscando en nosotros, es que seamos generosos. Generosos de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, ayúdame a ser generoso como tu palabra lo demanda? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie, por favor, la iglesia. Creo que no me extendí mucho. Dios bendiga a la iglesia. Hacemos un llamado al altar si alguien necesita pasar. Si alguien necesita pasar al frente y decirle al Señor: Señor, ayúdame. O no solamente decirle: Señor, ayúdame. Quizás decirle: Señor, gracias, porque he comprendido este principio hace muchos años. Y yo he visto tu mano moverse en mi casa, en mi familia. Yo he visto, Señor, cómo tú has obrado en mi casa, en mi economía. Has abierto puertas en mi vida. Has abierto puertas laborales. En los momentos en los cuales yo pensé que todo se acabaría. Porque he comprendido este principio poderoso. El principio de la generosidad. Ayúdame, Señor, a ser un hombre, una mujer. Un hombre generoso, una mujer generosa. Ayúdame, Señor, a ser un hombre temeroso. Incluso en la manera en la cual ofrendo. Incluso en la manera en la cual entrego mis diezmos. Ayúdame, Señor, a ser un hombre generoso. Una mujer generosa cuando traigo primicias a tu casa que bendicen
que ayudan a tantas familias de esta obra. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Gracias, Padre eterno, por este tu mensaje. Gracias, Padre eterno, Dios del cielo, por esta tu palabra que bendice nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias, Padre mío, por todo lo que haces. Te damos gloria, honra, alabanza, Espíritu de Dios.